Hola, 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 hola. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales para los octavos grados A, B, C y D. Muy bien, espero que hayan tenido una buena noche y sobre todo que hayan descansado. Para mí es un gusto saludarles en este nuevo día, ¿verdad? Vamos a iniciar una clase, pues, y para eso, pues siempre tenemos diseñada una agenda. La vamos a... ¿Han escuchado sobre el bullying? El bullying consiste en una forma de maltrato intencional y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro compañero. Puede ser físico o psicológico y traer consecuencias graves como baja autoestima, ansiedad, depresión, problemas de conducta, entre otros. En una situación de bullying existen tres actores: la víctima, el agresor, espectadores, aquellos que ven todo lo que hace el agresor con la víctima. Cuando hablamos de bullying, hay 3 puntos importantes que debemos tener en cuenta. No hay consentimiento de la víctima. Se da de manera repetitiva e intencionada. La víctima se siente intimidada por el agresor y suele ser percibido como diferente por el resto. El bullying se puede dar inclusive en redes sociales, y en ese caso se llama cyberbullying. En Internet muchos pueden inclusive burlarse de otros niños que no conocen. Entonces, ¿qué podemos hacer por la víctima? Mostrarle nuestro apoyo, dejándole claro que nada de eso sucede por su culpa. Escucharla y comunicarse constantemente con ella mientras se pide ayuda. Buscar estrategias para evitar que la víctima se sienta intimidada por el agresor, mejorar su autoestima y buscar ayuda profesional. ¿Y qué pasa con los agresores? Los agresores usualmente sufren de falta de control de impulsos, falta de empatía, desafío a la autoridad y las normas. La violencia no se combate con violencia, sino con inteligencia, compasión y disciplina. El bullying puede suceder en la escuela, la casa, el barrio e incluso en Internet. Es importante reconocer cuando alguien está siendo víctima de bullying y encontrar maneras de prevenir consecuencias mayores. Recuerda que si eres espectador de una situación de bullying, es importante acercarse a la víctima, escucharla y buscarle la ayuda necesaria. Al no hacer nada contra el bullying, somos en parte cómplices de los victimarios. Bueno, ahí teníamos los comentarios, el video acerca del contenido socioemocional que esta semana nos toca desarrollar, el bullying. La semana pasada en clases pues estuvimos desarrollando lo que era el respeto. Y prácticamente, si usted puede ver, el respeto pues llama a evita todas estas situaciones, como lo que estamos viendo este día, el bullying, ¿sí? Si respetamos, nosotros no. Y si somos víctimas de bullying, tenemos que comentarlo a nuestros encargados para que podamos darle una solución a eso, ¿verdad? Así que sumamente importante, ¿verdad? Aprender de las diferencias de los demás, respetarlas y no caer en la cuestión que llamamos bullying. Bueno, siguiendo con el otro punto de nuestra agenda, vamos al desarrollo de la clase. Para eso tenemos este contenido. Este contenido que vamos a ver este día es la post-independencia. Usted puede encontrarlo en la página 104, 105, 106 y las actividades en la 107. ¿Okay? Si en un determinado caso usted no tiene el libro físico, puede ingresar a la plataforma Santillana y usted puede allí habilitar el libro digital para que pues vaya realizando las lecturas. Y también, si usted no tiene acceso a la plataforma por A o B motivo, también puede buscar la guía de clases que se encuentra en la plataforma o en el Drive que respectivamente del colegio, en el cual también están las capturas de pantalla donde se plasman las páginas, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio al contenido post-independencia
el indicador de logro, organizar los principales hechos económicos, sociales y políticos sucedidos en América en el periodo de posindependencia y relacionarlos con las exigencias del mercado mundial. Bien, vamos a la siguiente lámina. Lo que vamos a trabajar: los conservadores, los liberales, la economía salvadoreña, la diferencia entre liberales y conservadores y los hechos relevantes de las reformas liberales que se dieron en ese momento. Bien, vamos. Bien, veamos. Diferencias entre liberales y conservadores. La diferencia: los liberales querían exportar café, frutas tropicales. También veían el protestantismo, una ética de trabajo y duro y recompensa. Deseaban una política francesa con una economía de mercado inglesa, ¿sí? Y la última, se centraban en los mestizos del área urbana. En cambio, los conservadores apostaban por la exportación de grano. También veían al catolicismo como un sistema jerárquico, estable y ordenado. Siguiente, deseaban una monarquía española e incluían en su grupo a españoles y criollos del área rural. Siguiente lámina. Los hechos relevantes de la reforma liberal. También se logró la movilidad social, se secularizó la educación y otros servicios públicos, se permitió la libertad de culto, se mejoró y diversificó la economía a través de nuevos productos. Bien, por el otro punto, recuerde que estamos viendo lo que sucedió, ¿verdad?, la diferencia entre uno y el otro. Bien, por la otra parte se limitaba a la clase media urbana ladina y se excluyó a otros grupos sociales. Hubo una persecución política y religiosa, se expropió infraestructura de la Iglesia Católica, se expuso a la Iglesia Católica y se prohibieron las manifestaciones de tipo religioso. Pero también para la producción de café y frutas se arrebataron tierras a los indígenas y se regresó al trabajo forzado, legitimando una nueva forma de esclavitud. Bien, también se tuvo un acceso al mercado mundial. España dejó de ser el modelo socioeconómico, hubo contacto con las nuevas culturas, formas de pensar. También se modernizó la educación universitaria, se introdujo la tecnología de punta y se ampliaron las vías de comunicación, pero también por el otro lado se sacrificaron los recursos naturales y se firmaron tratados comerciales en los que El Salvador estaba en desventaja. Se siguieron imitando modelos extranjeros como el alemán y el estadounidense. Europa continuó siendo el modelo a seguir. Además, la política de inmigración tenía como verdadero fin acabar con los indígenas a través del mestizaje o blanqueamiento. Beneficiaba solamente a la élite agroexportadora. Muy bien. Ahí teníamos lo que era la diferencia entre liberales y conservadores. Vamos a las páginas del libro porque vamos a realizar también una lectura comprensiva. Este es el momento en el cual usted tiene que estar ahí con su marcador y su libro de texto en mano para poder ir saltando las ideas principales, ¿verdad? Pero también se lo voy a proyectar en pantalla para que podamos realizar la lectura adecuada, ¿verdad? La economía de América a mediados del siglo XIX. Veamos, durante la segunda mitad del siglo XIX, los países americanos vivieron un proceso de consolidación de los respectivos estados nacionales, que lo vimos también en otra clase anteriormente, los cuales abarcaron aspectos políticos, económicos y sociales. En la economía mundial surgió el concepto de la división internacional de trabajo. Esto significa que los países más industrializados y con mayor concentración de capital se encargarían de producir los bienes y servicios que necesitaba todo el mundo. En cambio, los países menos industrializados deberían proveer de materias primas a las grandes potencias industriales. Esta división afectó radicalmente la economía americana, puesto que Estados Unidos se convirtió en una potencia industrial, mientras que América Latina quedó como una economía dependiente y productora de materias primas. Sí, vamos a subirlo un poquito. Para mediados del siglo XIX, Estados Unidos se caracterizaba por tener una economía mixta, en la que predominaba la agricultura extensiva, la extracción de oro y una incipiente industrialización. Luego de 1870, gracias a la gran acumulación de dinero proveniente de las minas de oro, inició un rápido proceso de industrialización
que lo llevó a convertirse en uno de los países más industrializados del mundo, junto con Inglaterra y Alemania. Pero también esta industrialización sí trae consigo de la mano la contaminación, ¿sí? Así que pues más adelante vamos a ver unos tratados en pro del medio ambiente en el cual pues Estados Unidos no es firmante, ¿verdad? A pesar de ser un país altamente industrializado. Adicionalmente se promulgaron, adicionalmente se promulgaron leyes que protegían su industria a fin de combatir la penetración de productos extranjeros. A esto se le llama monopolio, ¿verdad? Para finales del siglo XIX, la necesidad de expandir su economía llevó a Estados Unidos a fijarse en América Latina como zona de influencia para obtener materias primas y establecer negocios agropecuarios. Por ello, económicamente, América Latina pasó de ser dependiente de los países europeos a ser dependiente de Estados Unidos, ¿verdad? Vea cómo fue este plan, ¿verdad? Ya un poco premeditado. Bien, en la segunda mitad del siglo XIX, las perspectivas económicas de América Latina no eran muy alentadoras. Conservaba las estructuras poco modernas heredadas de aquel momento en el que ya vimos en clases que era denominado la colonia, ¿verdad? Antes de la independencia, adolecida de una gran industria y de un mercado interno, y contaba con una pobreza generalizada. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de los gobernantes latinoamericanos fue el de llevar a cabo reformas que fomentaran la industria e insertaran exitosamente a América Latina en la economía mundial. Vamos a subirlo. Entre 1849 y 1885, muchos gobernantes latinoamericanos buscaron modernizar la economía de sus países por medio de una serie de reformas inspiradas en la filosofía liberal. Estas buscaban eliminar todas las trabas que existían en las diferentes sociedades latinoamericanas, establecer un mercado interno y un sistema económico de corte capitalista de libre mercado. Para ello intentaron eliminar los derechos de aduanas y monopolios, lo que hemos visto anteriormente. 2. Construir vías de comunicación, especialmente los ferrocarriles. 3. Fomentar la inversión extranjera para que creara nuevas industrias y fortaleciera el comercio. Y como 4, desamortizar viejas formas de propiedad comunal y corporativa, ¿sí? Pese a que los gobernantes latinoamericanos intentaron modernizar sus países para insertarlos de manera exitosa a la economía mundial, también se dieron cuenta de que las grandes potencias les llevaba una enorme ventaja tanto en el desarrollo económico como industrial, ¿sí? Bien, por lo tanto, los países latinoamericanos optaron por la única oportunidad que tenían para insertarse en la economía mundial: la exportación de materias primas y productos alimenticios, como la carne y el azúcar, cosa que todavía lo seguimos haciendo, ¿verdad? La importación de bienes fabricados en las grandes potencias mundiales. Aunque América Latina tenía grandes riquezas minerales, no contaba con el desarrollo tecnológico para iniciar su explotación. O sea que sí teníamos riquezas naturales, pero no teníamos o no éramos industrializados de tal manera que contar con máquinas, para hacer todos esos procesos, la maquinaria y todo lo que se necesita para hacer esos procesos de extracción de esos materiales y así poder generar dinero. Latinoamérica se veía como Latinoamérica empobrecida, ¿verdad? Bien, fue así como los gobiernos latinoamericanos comenzaron a permitir la entrada de empresas extranjeras. Ahí viene, miren, para explotar los yacimientos de minerales. Toda esta situación generó una inmensa dependencia económica y política de los países industrializados, primero de Inglaterra y luego de los Estados Unidos. Bien, vamos a cambiar acá. Bien, la política en América Latina a mediados del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos consolidó su unidad nacional con la Guerra de Secesión. Este proceso comenzó luego de la Declaración de Independencia, cuando las 13 colonias se expandieron hacia el oeste y al sur. Compraron Luisiana a Francia en 1803 y Florida a España en 1820. Entre 1835 y 1848 arrebataron a México por medio de guerras los estados de California, Nuevo México, Texas, y en 1867 adquirió Alaska y luego ocuparon las islas de Hawái. Hacia 1860
posee, pese a que Estados Unidos dominaba gran parte del territorio norteamericano, una creciente división entre los estados del norte y los estados del sur puso en peligro la unidad del país. Las diferencias entre estas zonas fueron causadas por la economía que desarrollaron. Los estados del norte impulsaron una economía basada en la agricultura y el comercio, y los del sur se caracterizaron por tener una economía latifundista y esclavista. La imposibilidad de conciliar estas dos regiones, sumado a la elección de Abraham Lincoln, reconocido defensor de la abolición de la esclavitud, como presidente de Estados Unidos, enfureció a los sureños, que conformaron una confederación y declararon su separación de la Unión, y en 1861 el presidente declaró la guerra de los estados del sur. Este conflicto, que duró 4 años, culminó con el triunfo de los ejércitos del norte sobre la confederación. Muy bien, ahí teníamos, ¿verdad? Acá tenemos una parte que es importante. Las 13 colonias fueron las posesiones coloniales de Gran Bretaña en la costa atlántica de América del Norte, comprendida entre Nueva Escocia y Florida, y que a finales del siglo XVIII se unificaron bajo el gobierno independiente para crear los actuales Estados Unidos. Lograron independizarse de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos acá, en su libro, página 105. ¿Sí? Déjenme buscarlo. Sí, página 106. Consolidación de los estados en América Latina. Muy bien, ahí los tenemos. Se los voy a enfocar bien, bien. Entre los procesos de consolidación, espero vaya subrayando, de los Estados Unidos nacionales en América Latina está la implementación de las reformas liberales, la adopción de la filosofía positivista del orden y el progreso, y la independencia definitiva de las últimas colonias que estaban bajo el dominio español. Hacia mediados del siglo XIX, el caudillismo y el conservadurismo, que había denominado después de los procesos de independencia, empezaron a resquebrajarse, ¿sí? O sea, a dividirse. La consolidación y el aumento del poder de una élite burguesa latinoamericana hicieron que ésta empezara a reclamar una serie de medidas liberales, no solo en el campo económico, sino también en el político. Estas medidas buscaban la eliminación de sistemas de gobiernos autoritarios, la implantación definitiva de gobiernos republicanos y la separación de la Iglesia de Estado, aunque este último no fue automático. Paulatinamente se fue consolidando entre los gobiernos liberales, que sobresalieron los de Benito Juárez en México, Justo Rufino Barrios en Guatemala y Antonio Guzmán Blanco en Venezuela. Muy bien. Las transformaciones sociales. Hoy vamos a lo social, ya no lo económico, ¿verdad? A comienzos de 1850, la población de los países de América Latina, que eran principalmente rural, empezó a volverse urbana. Durante esta época se dio un crecimiento de las ciudades latinoamericanas, lo que produjo una nueva capa social, ¿sí? El poblador urbano, conformado principalmente por artesanos, obreros, clase media. Estos, junto a los campesinos y trabajadores rurales, conformaron los estratos más bajos de la sociedad. A lo largo de este periodo, los gobernantes latinoamericanos no presentaron atención ni a las demandas que el sector social menos favorecido solicitaba, ni mucho menos a sus condiciones económicas. Les valían, ¿verdad? Esto produjo que esta parte de la población se organizara para exigir sus derechos. Así se dio la formación de movimientos artesanales y, para finales del siglo XIX, el surgimiento del movimiento obrero, que vamos a ver acerca del movimiento obrero en otro contenido la próxima clase. Otro de los grandes cambios en América Latina ocurrió entre la segunda mitad del siglo XIX y a las 2 primeras décadas del siglo XX, cuando todo el continente recibió un sinnúmero de inmigrantes provenientes de todas partes del mundo, en especial de Asia, Europa, lo cual incrementó la pobreza y la hambruna en algunos países, ¿sí? En América era un inconveniente muy poco poblado, que necesitaba aumentar su población para obtener mayor número de mano de obra disponible para las diferentes actividades económicas que empezaban a surgir en la región. Algunos de los países americanos más extensos, como Estados Unidos, Argentina y Brasil, patrocinaron
la inmigración de personas de otros continentes. Por su parte, los asiáticos y los europeos empobrecidos vieron a América la oportunidad para abandonar su miseria e iniciar una vida más próspera. Por ello, entre 1850 y 1920 llegaron más de 40 millones de inmigrantes al continente americano. Los inmigrantes provenían de Irlanda, España, Portugal, el sur de Alemania, Italia, China y el Imperio Otomano, países que con una economía rural y desarrollo industrial incipiente. En su orden, la mayoría de inmigrantes llegaron a Estados Unidos, Argentina, Brasil, Cuba y México, ¿sí? Uruguay y Chile. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Sí? Vamos a un cuadrito que le tenemos preparado por acá. Ya lo tenemos. Principales hechos. En lo económico, ¿sí? Estamos hablando ya en resumen de lo que es la post-independencia, ¿verdad? En resumen, las colonias españolas se transformaron en países independientes y a pesar de las crisis, internas, avanzaron hacia un equilibrio democrático. Experimentaron periodos de inestabilidad política constitucional, pero también los grupos nacionales de criollos y peninsulares se reservaron los privilegios políticos. Eso es en el aspecto económico. En el aspecto político, la intensificación de la economía y el establecimiento de nuevas formas de relaciones comerciales diversificaron el destino de los productos a países de Europa, Asia, África y América. Y terminaba también el tráfico de esclavos y se dio la apertura de la inmigración a los países europeos. Eso en el aspecto político. Vamos a ver el aspecto social. La sociedad se dividió en nacionales y extranjeros. Las desigualdades sociales, culturales y económicas no pudieron ser eliminadas de los grupos más protegidos: esclavos, indígenas, mestizos y castas, entre otros. Muy bien, excelente, ¿verdad? Solo vamos a ir ya un poquito cerrando esto, pero necesito que también realicemos la lectura del documento 21, que es lo que hacía referencia a lo que ya vimos en las primeras páginas del libro, ¿sí? Es buena sociedad y capital cultural. Vamos a ver en qué consiste. A lo largo del siglo XIX, la mayor parte de la población salvadoreña, ya acá en el país, seguiría apegada a usos y costumbres heredados de la colonia, ¿sí? Recordemos que la sociedad colonial fue concebida para perdurar y resistir el cambio. La buena sociedad salvadoreña trataría de ponerse al día con sus iguales de los países más avanzados. Verme que ya golpeé el micrófono. De los países más avanzados, imitando sus gustos para vestirse, para decorar sus viviendas y para divertirse. Lo primero que logran es definir la necesidad o algo más, un capital social que permitiría la cercanía a los centros de poder. En la sociedad tradicional, colonial, evidentemente los niveles de ingreso marcan el acceso a la buena sociedad, pero se necesita algo más que un capital social que permita la cercanía a los centros de poder. En la sociedad tradicional, colonial, el capital, ¿sí? Se deriva principalmente de la sangre. O sea, no solo era requisito ser criollo, sino estar bien emparentado. Eso antes era muy, pero muy importante, ¿verdad? Si usted observa libros sagrados como la Biblia, siempre que hablan de alguno de ellos, preguntan de tal parte, ¿verdad? Porque la casta es bien importante. De ahí lo fundamental de las alianzas matrimoniales, de fuentes como los viajeros extranjeros o los crionistas locales. Podemos conjeturar que las élites salvadoreñas se esforzaban por mostrarse como una sociedad progresista, ilustrada y sofisticada. Además, en estas crónicas se neutraliza y se esfuerza una disposición típicamente colonial en la que las normas culturales vienen dadas desde fuera, desde el centro del mundo civilizado, y que el papel de las élites locales es seguir finalmente un libreto escrito por otras manos. Esto es de Ricardo Roque Valdovinos, de la cultura en el siglo XIX, El Salvador, historia mínima, ¿verdad? Bien, ¿qué es lo que nos está dando a entender? Que a pesar de todo lo que habíamos vivido, del desprecio de las clases sociales, ¿verdad? Aparecen ya los estratos
o los estratos sociales. No sé si usted conoce aquella que le llaman la pirámide de estratificación, ¿sí? Donde están ahí los más adinerados en la punta y los menos adinerados al fondo, ¿verdad? Entonces de ahí vienen naciendo. Entonces, si recapitulamos, hemos visto la economía en América Latina a mediados del siglo XIX, la política también en el mismo siglo, a mediados del siglo XIX, y también las transformaciones sociales que se dieron en América Latina, ¿verdad? Cuando hablamos de caudillismo, es aquel que consiste en el ancestro al poder por medio de la lucha armada, el golpe de Estado o la rebelión de un hombre a la cual se le atribuye la capacidad para resolver problemas comunes de la nación y representar los intereses de los grupos dominantes. Cuando también hablamos de una palabra que se llamó el positivismo, que es el ámbito político, promulgaba que el arte de gobernar los estados debería llevarse a cabo bajo métodos científicos. Esta idea caló muy fuerte en una parte de la élite latinoamericana que luego de derrocar a los gobiernos de corte liberal proclamaron que el crecimiento económico y el fortalecimiento de la nación debían llevarse a cabo por medio de la instauración del orden social y progresivo económico. Pues bueno, hemos llegado a la parte final de este contenido. Espero que pues haya sido de mucho agrado para todos y todas, ¿verdad? Recuerde que cualquier pregunta o duda lo puede hacer por los medios digitales que usted ya conoce, ¿sí? Esta clase pues va a quedar acá grabada para que usted pueda visualizarla en cualquier momento, ¿sí? Recuerde que estamos en el canal de YouTube del Colegio Español Padre Arrupe y también puede encontrar los videos. Este video puede encontrarlo en lo que es la plataforma Santillana. Recuerde que si tiene dudas acerca de los contenidos que se vierten en Canal 10 a través del Ministerio de Educación, pues también aquí estamos para ayudarle con esas dudas o inquietudes que tenga acerca de esos contenidos, ¿verdad? Y recordarle también que venimos viendo contenidos como líneas de tiempo, ¿verdad? Luego hablamos acá en este contenido acerca de una industria, cómo se transformó la industria. Pues en otra sesión vamos a ver la industria y la transformación, que pasó de ser rural a urbano, ¿sí? La gente, cuando pues lo que fue el campesino, sí, le expropiaron tierras, hicieron muchos cambios, pues este campesino sufrió, y al ver que no tenía nada seguro, pues y acá en la zona urbana estaba creciendo la industrialización, fábricas que vinieron a invertir al país, que vinieron a centrar su economía acá, necesitaban mano de obra, ¿verdad? Y pues fueron contratados, se vinieron de la zona rural a la zona urbana, porque acá sí iban a tener algo seguro, ¿verdad? Allá pues usted sabe que la cosecha depende mucho del clima. Si el clima llueve demasiado se arruina, si no llueve también se arruina, y pues eso es la parte fundamental que se venía buscando desde esos momentos. Bueno, niños y niñas, los dejo hasta acá. Para mí es un gusto haber estado con ustedes desarrollando este contenido y nos vemos en una próxima sesión. Adiós.